Aquí está nuestra pequeña agenda a desarrollar. Vamos a tomar asistencia y vamos a ver si ustedes pues nos puedan compartir algún comentario acerca de la clase anterior, donde estuvimos viendo pues lo que es el capítulo 2. Y si se recuerdan, pues también, ¿verdad? Bastante necesarios los que eran estos modelos didácticos. Vimos aportes acerca de los 3 principales modelos didácticos para la didáctica, valga la redundancia, cómo tenemos que aplicar estos modelos en nuestro proceso didáctico, en nuestro proceso de clase. Y vamos a desarrollar puntos relevantes del capítulo 3. Y al final, pues vamos a tener un pequeño espacio para poder solventar algunas dudas, algunas consultas o algunos comentarios acerca de la tarea 2 que está programada su entrega el 30 de abril a las 11:55 p.m. 30 de abril, pues es día viernes, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y tienen 2 semanas a partir de ahora para poder desempeñar esta tarea que está dividida en 2 partes. Al final de la tutoría vamos a dar un espacio para ella. Ahora bien, vamos a ver si hay algún comentario acerca de la clase anterior. ¿Qué nos recordamos de la clase anterior? ¿Con qué conocimiento nos quedamos? ¿Con qué idea nos quedamos para nosotros poderla aplicar en nuestro diario vivir? Igualmente, si ya ejercemos o si no ejercemos como docentes, ¿con qué idea nos quedamos nosotros acerca de los modelos didácticos y sus aportes a la práctica docente? A ver si escuchamos por ahí 1 o 2 participaciones. A ver. Tenemos a Wendy, tenemos a Mélida, muy bien. Jaime, Iris, Ever. ¿Quién nos puede dar su aporte acerca de su conocimiento? ¿Con qué se quedó? ¿Con qué gusto se quedó? ¿Con qué conocimiento y cómo lo puede llegar a aplicar? A ver, vamos a ver por acá. Tenemos, ok, Guillermo, muy bien. Excelente. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Estamos por aquí compartiendo los conocimientos con los cuales nos quedamos acerca de los modelos didácticos. Como decían los maestros anteriormente, no se me vayan a pelear, oye. Son muchos los que nos quieren dar su aporte. ¿Cuál es ese aporte? No nos quedamos con nada. ¿Nos quedamos todavía con dudas acerca de los modelos? Creería yo que no, porque pues fue bastante explicativo, ¿verdad? Acuérdense que en nuestra asignatura tomamos en cuenta no solo que esté ahí su nombrecito, ¿verdad? Sino también pues sus aportes, sus conocimientos, cómo usted lo va a aplicar en la vida real, con qué se queda cada finalización de cada tutoría, ¿verdad? Importante que podamos escuchar sus aportes. Bueno, no me compartieron ninguno. Hoy hemos estado un poquitín tímidos, hemos amanecido así como el día, ¿verdad? Un poquito nublado quizás. Vamos a continuar entonces porque pues no escuchamos ahí, no escuchamos. Bueno, vamos a desarrollar entonces lo que es el capítulo 3. Por favor, importante, si usted tiene alguna duda, algún comentario, pues yo ahorita no estoy viendo sus comentarios, pero si usted tiene algún comentario, hágalo. Acuérdense que sus aportes enriquecen la clase y pues yo quiero que se vayan esta mañana con un conocimiento acerca de cómo nosotros vamos a desarrollar capítulo 3, les recuerdo, de cómo nosotros vamos a aplicar ya este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo y qué elementos intervienen en esta puesta en marcha de cómo nosotros ya nos vamos a ir desenvolviendo en un salón de clase,
qué elementos tenemos que tomar en cuenta, qué conocimientos tenemos que tener, pues para poder desenvolvernos como tal, ¿verdad? Para poder desenvolvernos como docentes exitosos, lo cual es muy importante. Acuérdense que la aplicación del conocimiento didáctico es uno de los principales elementos que intervienen en esta puesta en marcha, que es un círculo en donde intervienen tres puntos muy importantes, tres elementos importantes y relevantes, que tenemos el currículo, que tenemos el contexto y tenemos los participantes como tal. Entonces es importantísimo que desarrollemos los elementos de forma correcta, que podamos aplicar nuestro conocimiento didáctico de forma correcta a cada uno de los elementos que intervienen como tal. Ahora bien, ¿qué elementos? Y de hecho yo les acabo de mencionar tres principales. ¿Qué elementos consideran ustedes que intervienen en el conocimiento didáctico que todo futuro docente debe de adquirir, que todo futuro docente debe de tener? ¿Qué elementos será que nosotros debemos de tener como futuros docentes? ¿Será que debemos de tener un conocimiento previo? ¿Será que tenemos que tener una didáctica nosotros como docentes como tales? ¿Qué elementos debemos de adquirir con el paso del tiempo nosotros como futuros docentes? A ver si escuchamos, antes de yo presentarles, qué elementos piensan ustedes que nosotros debemos de adquirir. ¿Será que escuchamos? A ver por ahí Guillermo, Iris o Jaime. ¿O será que no tenemos alguna idea de qué elementos? Ojo, ¿verdad? Hay que escucharnos. No podemos estar solo yo hablando y no escuchar pues las participaciones de cada uno de ustedes. Son muy importantes sus aportes. Bueno, hay dos principales elementos que intervienen. De esos dos principales elementos les comento que se desglosan pues varios subelementos que están relacionados con cada uno de ellos, ¿verdad? El primero de ellos pues es el currículo. El currículo pues es un concepto bastante amplio, ¿verdad? Bastante amplio, debido a que nosotros como docentes tenemos que tener una estructura pues para poder planificar como tal. El currículo pues es un eje vertebral, es un eje principal del sistema educativo. En este caso pues es específicamente de nuestro sistema como tal, ¿verdad? Es un instrumento que es muy necesario que nosotros lo podamos manejar a través de conceptos, y también nos orienta a nosotros como docentes el proceso que debemos de llevar con cada uno de nuestros estudiantes. Es el instrumento, es la guía que nosotros tenemos que tener siempre a la mano para poder llevar a cabo un proceso exitoso con cada uno de nuestros estudiantes. Sin embargo, pues fíjense que les comento que el currículum ha ido evolucionando, ¿verdad? Como todo proceso educativo, el currículum no se podía quedar atrás. Este ha ido evolucionando constantemente en su forma de concebirlo, en la forma en la que cada uno de nosotros como seres individuales lo podemos llegar a concebir. Cada uno de nosotros pues somos seres individuales, por lo cual pues el currículum llega a nosotros de diferentes maneras. Este conocimiento llega a nosotros de diferentes maneras, pero tiene una estructura, ¿verdad? Ha pasado de una mirada exclusivamente programática, ahora ya no se conoce así como tal, sino que se ha ido ampliando en sus niveles. Y fíjense que hay dos tipos de niveles de currículum. Está el nivel descriptivo, como lo menciona ahí en la presentación, y el nivel descriptivo pues es aquel donde
emanan las políticas nacionales, donde se da una estructura que nosotros como docentes pues tenemos que cumplir, por así decirlo, ya que se nos está brindando la herramienta ya como tal, un instrumento, un eje que nosotros tenemos que llevar a cabo. Se nos dan las directrices, a eso es a lo que se refiere con currículum descriptivo. El descriptivo, pues, es aquel que nosotros tenemos que seguir. No nos podemos desviar del camino. Es una línea recta como tal. No podemos decir gris porque tiene que ser específicamente blanco o específicamente negro, ¿verdad? Es un currículum donde nosotros tenemos que seguir los lineamientos como tales, pues, que nos dan. Y el currículum operativo, pues, es aquel donde se interconectan todos los elementos y el proceso educativo como tal se va desenvolviendo. Quiere decir que el operativo es aquel donde nosotros como docentes nos vamos adaptando. Nosotros podemos tener una planificación como tal que describe lo que paso a paso vamos a ir desarrollando. Sin embargo, en el proceso operativo, esto puede ser modificado. Esto puede ser alterado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando planificamos y pues los que ya ejercen como tal docente, se pueden dar cuenta que nosotros planificamos a manera de desarrollar un currículum como tal. Sin embargo, cuando ya estamos en el aula, cuando ya estamos con nuestros estudiantes, pues este currículum operativo se va adaptando, ¿verdad?, a las necesidades de los estudiantes como tal. En nuestro país, la directriz como tal o el currículum descriptivo, pues se da a nivel gubernamental, ¿verdad? Esa es la diferencia en el currículum descriptivo y en el currículum operativo. El descriptivo es aquel donde a usted le explica paso a paso las directrices que usted tiene que cumplir como docente, lo que usted tiene que tomar como docente en su nivel de clase, en su nivel donde usted se está desenvolviendo, ya sea primaria, ya sea secundaria, ya sea a nivel universitario. En todos los niveles, nosotros como docentes tenemos que cumplir con un currículum descriptivo. Y el operativo, para que entendamos la diferencia, pues es donde nosotros desarrollamos nuestro proceso educativo. Tenemos el don de poder modificarlo en el instante, fíjense, ya cuando nosotros pues vemos cómo se van desenvolviendo cada uno de nuestros estudiantes. Entonces esa es la diferencia de los dos, para que lo podamos comprender, ¿verdad? Ahora bien, el otro elemento bastante importante y por eso están totalmente relacionados uno con el otro, pues es precisamente la didáctica. La didáctica está ligada totalmente a lo que es el currículum, porque dependiendo de cómo nosotros programemos nuestro proceso educativo como tal, así va a ser el desarrollo que tengamos en nuestro currículum, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene pues tanto flecha al lado izquierdo como al lado derecho. No podemos nosotros desenvolvernos como docentes solo utilizando uno de estos conocimientos, uno de estos elementos. Los dos se complementan. Los dos tienen que estar totalmente ligados siempre en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica, recuerden que es cómo nosotros como docentes nos desenvolvemos en el aula, qué didáctica podemos nosotros llegar a tener. Es un proceso que nosotros, proceso de desenvolvimiento en el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes, ¿verdad? Es una producción totalmente social, tomando en cuenta el contexto en que nuestros estudiantes se desarrollan. Entonces, para analizarlo, pues hay que tomar en cuenta que el currículum didáctico totalmente relacionado a ambos conceptos, pero el currículum es un instrumento que tiene implicaciones de varios tipos, implicaciones ideológicas, políticas, jurídicas, culturales,
Todas estas implicaciones pues demarcan y orientan a nosotros como docentes el proceso educativo que vamos a desarrollar en cada contexto, en cada región donde nos desenvolvamos, en nuestro país como tal. Para tomar la idea, pues currículum o didáctica que están ligados, no vamos a desarrollar un mismo proceso didáctico en un colegio, por ejemplo, para ponerlo como ejemplo, en una zona donde pues no tengamos, ¿verdad?, las herramientas necesarias. Entonces es ahí donde nosotros pues tenemos que adaptarnos con las herramientas que tenemos en ese momento. Por eso es que ahí explica en su libro, cuando ya usted lo haya analizado previamente, esa lectura es muy importante, explica que estas implicaciones ideológicas, políticas, jurídicas y culturales demarcan y orientan el proceso educativo en cada uno de nuestros estudiantes, poniéndolos en contexto en su región de desarrollo o en su país natal como tal, ¿verdad? Entonces, por eso son importantes cada una de las ideologías relacionadas con lo que es el currículum y la didáctica. Ahora bien, vamos a ver por acá. Aquí están detenidamente explicadas cada una, bueno, no explicadas, ¿verdad? Están punteadas cada una de las implicaciones que determinan el currículum. Estas 4 implicaciones, como les mencionaba, son importantes para el desarrollo de nuestra didáctica como tal. Las implicaciones ideológicas, pues son aquellas que predominan en la sociedad, son predominantes en la sociedad. Tienen una macro sociedad, toman en cuenta las instituciones educativas y toman en cuenta de forma micro el aula, ¿verdad? Las implicaciones políticas, pues son proyectos curriculares que surgen en cada uno de los estados, en este caso en cada uno de nuestros países como tales, a nivel macro, desde luego. La política se da totalmente relacionada a cada uno de los proyectos curriculares, pero a nivel macro, ¿verdad? Quiere decir que su poder de extensión es mucho más amplio, ya que son políticas que se dan a nivel nacional. Las implicaciones jurídicas, pues son aquellas donde principalmente tiene relación y están justificándose sus fundamentos de forma jurídica, de forma nacional, y también toma en cuenta los ejes de forma internacional. Regulan lo que es el sistema educativo. Hay una ley, ¿verdad?, que nos ampara como tal para poder desarrollar el currículo nacional. Tenemos el currículo nacional de nuestro país, tenemos la ley de la carrera docente, hay diferentes instrumentos que nosotros como docentes pues tenemos que tener a la mano y poder analizarlo, ¿verdad? Bastante importante que lo tomen en cuenta. Y la cuarta implicación, pues son los elementos socioculturales. En estos elementos socioculturales, pues relaciona como tal el contexto donde se desarrollan nuestros estudiantes, el ambiente, tiene en cuenta el elemento docente y tiene en cuenta el elemento en sí del estudiante. Cuatro importantes elementos englobados en solo una implicación: el contexto, el ambiente, el docente y el estudiante, ¿verdad? Esos 4 elementos pues son bastante relevantes y también acá no se puede desligar uno del otro. Eso es lo relevante como tal, ya que la dimensión de estas implicaciones pues requiere mucha demanda, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay que tomar en cuenta que la cultura de nuestro país es muy importante para poder desenvolver el currículum. ¿Por qué? Porque la identidad
de los sujetos, la identidad de nosotros como individuos, las ideas que nosotros tenemos, las ideas que a nosotros nos inculcan desde pequeños y los paradigmas como tales, pues ayudan a que la educación tenga un sentido y pues esté ligada a que sea un instrumento para mejorar, para transmitir diferente conocimiento como tal y tiene ciertas características, ¿verdad? Prácticas y saberes de un colectivo en forma general. Por eso es que la cultura también es muy importante al momento en que se dé a cabo el proceso de enseñanza como tal. Entonces, las 4 implicaciones, si se fijan, son relevantes para el desarrollo del currículo como tal. Ahora bien, veamos por acá. ¿Cómo influye la cultura según ustedes, según la visión del mundo y como prácticas comunicativas? ¿Será que la cultura influye, para ponernos en contexto, de forma positiva, de forma negativa? ¿Cómo piensan ustedes que la cultura pueda llegar a influir? Me gustaría escuchar alguna participación. ¿Será que la cultura influye de forma positiva en cada uno de nosotros? Nosotros, de hecho, tenemos diferentes tipos de culturas. Aquí tenemos pues varios personajes, varios de ustedes, que nosotros pues no tenemos una cultura global, ¿verdad? Sino que nos desenvolvemos en el contexto donde nosotros pues vamos creciendo. Y es así como la cultura pues, puede llegar a tomarse en cuenta de cómo nosotros la tomamos para bien, de forma positiva, de forma negativa, para poder tomar en cuenta nuestras prácticas comunicativas. A ver si alguien por ahí lo escuchamos. ¿Cómo influye la cultura según la visión del mundo? Y cómo prácticas comunicativas. Ok, vamos a ver si escuchamos por ahí alguna participación. Miren, se escucha el cri-cri, ¿verdad? El cri-cri de nada, de nada. Ojo, chicos. Falta ahí un poquito de entusiasmo en participación, importante. Bueno, vamos a ver diferentes aspectos que influyen en la cultura, que influyen en la visión del mundo y como prácticas comunicativas como tal, ¿verdad? Los procesos de aprendizaje más exitosos para el estudiante, pues son aquellos que tienen sentido directo. ¿A qué nos referimos con sentido directo? Pues son aquellos donde con sus referentes y las formas de concebir la vida de cada uno de nuestros estudiantes, pues es un proceso de aprendizaje muchísimo más exitoso si se toma en cuenta la forma directa de cada uno de estos tipos de cultura que yo les voy a explicar. El primero de ellos, pues es la cultura material. La cultura material. ¿En qué consiste la cultura material? Me pueden llegar a preguntar, ¿verdad? Bueno, pues la cultura material es aquella donde se toma en cuenta los rasgos culturales que se evidencian en los objetos o instrumentos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues se toma en cuenta dónde se desarrolla el estudiante, dónde pues va creciendo, ¿verdad? El estudiante, lo que tiene alrededor nuestros estudiantes. Por eso menciona que son rasgos culturales. Pero en este caso específicamente material, porque evidencian objetos o instrumentos con los cuales se van creciendo y les vamos apreciando, como artesanías, como las diferentes formas de expresión artesanal como tal. En nuestro caso, pues si se fijan, tenemos una gran variedad, ¿verdad? En cuanto a cultura material como tal. La cultura del saber, la cultura como saber, pues reúne los conocimientos e ideas propias de un colectivo, de un grupo.
La cultura del saber o cómo saber está relacionada a cómo a nosotros, pues desde pequeños, nos van inculcando ese conocimiento o esa idea de donde nosotros nos vamos desenvolviendo como sociedad, como comunidad. La cultura de instituciones y organización social o cultura como instituciones y organización social, pues se refiere a las instituciones sociales que rigen la vida de la comunidad, que rigen la vida del colectivo, como los sistemas de parentesco, la tenencia de tierra, las elecciones de líderes en nuestro colectivo, las jerarquías que tenemos o que nos imponen o que nosotros mismos nos imponemos como sociedad, clase alta, clase media, clase baja. Este tipo de cultura pues influye en nuestras prácticas comunicativas, influye en nuestro proceso de enseñanza. Tenemos la cuarta cultura, que es la visión del mundo. En esta cultura de visión del mundo, comprende los principios básicos que dan sentido a las creencias que nosotros tenemos, a las creencias que nos inculcan también desde pequeños, a los saberes y a los valores que desde pequeños pues nos van inculcando en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ¿verdad? Por eso es que mencionaba anteriormente, si se recuerdan, que depende de la región y depende también del país de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza, porque pues tenemos ciertas diferencias en cuanto a esta influencia, ¿verdad?, de cultura y cómo un niño, para ponernos en contexto de cómo un estudiante, pues de una X región, tiene una visión o tiene una práctica comunicativa diferente a otro estudiante de otra región, ¿verdad? Entonces es así como las culturas como tal influyen en nuestra práctica comunicativa como tal. Y la última de las culturas a tomar en cuenta, pues son las culturas como prácticas comunicativas, donde se constituye por las prácticas comunicativas que permiten entender la producción y la transacción de significados en la interacción social y cultural. Por eso es que se da un intercambio entre la interacción social y cultural que nosotros pues podemos llegar a tener, ¿verdad? Estos 5 elementos de la cultura tienen mucha importancia en nuestras prácticas comunicativas. ¿Pero por qué? Porque pues una educación, recordemos, que tiene con pertinencia cultural, reconoce, ¿verdad? Reconoce un derecho muy importante de todos los educandos como miembros que conforman, miembros activos que conforman las comunidades. Entonces es muy importante que nuestro proceso de enseñanza tome en cuenta estos 5 elementos que influyen como tal en nuestras prácticas educativas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Ahí pues usted me dice, Lick, mire este punto. Ah, ok, veo ahí una manita levantada. ¿Será? No sé si era Guillermo. Vemos por ahí manita. O continuamos. ¿Será? Bueno, díganos, Melida. Buenos días. Con Buenos días. respecto a la pregunta, licenciada, donde usted nos preguntó, ¿verdad? Valga la redundancia, que cómo influye la cultura de forma positiva en la educación. Pues yo pienso que sí influye de forma positiva, pero depende de la persona, porque a veces no estamos rodeados como que de las personas correctas. Y depende de nosotros cómo interioricemos, ¿verdad? Esos aspectos que nos rodean, porque aunque estemos rodeados de cosas positivas,
cultura positiva, pero si nosotros no queremos asimilarlo de esa manera, pues no va a funcionar así. Caso contrario, ¿verdad? Si estamos rodeados de una cultura negativa, pero nosotros tenemos el deseo de superación, no nos va a afectar de forma negativa y siempre vamos a salir adelante. Entonces creo que depende de cómo nosotros vamos a asimilar, no tanto del exterior, ¿verdad? Exterior. Exactamente, muy buen punto, ¿verdad? Nosotros como seres individuales, pues tenemos el poder de decisión, ¿verdad? Nos tomamos, como bien lo conocemos, pues si somos un arbolito en proceso de crecimiento, pues vamos a visualizar y vamos a guiarnos nosotros mismos, a pesar de que nuestro ambiente alrededor o nuestra cultura alrededor pues sea un aspecto negativo, nosotros nos vamos a analizar como seres humanos y seres individuales si quedamos ahí o pues qué hacemos, ¿verdad? La verdad es que buena idea, buen aporte, porque sí, si lo ponemos en contexto a nuestro placer vivir, pues bueno, hay muchos casos que salen, ¿verdad?, adelante a pesar del aspecto negativo, de la cultura negativa, de varios aspectos negativos que tengan estudiantes como tal. Entonces, sí, la verdad es que es muy buen aporte, bastante importante el poderlo comprender. Agradezco ahí la participación. Muy bien. Bueno, vean por acá. ¿Qué ámbitos? Ahora, si se recuerdan, al inicio estamos viendo los elementos que tenemos que tomar en cuenta y que intervienen, influyen en el proceso de enseñanza de los estudiantes y cómo nosotros lo vamos a poner en marcha, ¿verdad? En este caso, pues ya hablamos un poquito de cómo hay aspectos que influyen en los estudiantes. Ahora, ¿qué aspectos de influencia tenemos nosotros como docentes? Porque nosotros como docentes, pues también somos seres que nos dejamos influir con forma positiva, formas negativas, tomamos, en algún momento creemos que lo hemos mencionado en las tutorías anteriores de cómo a nosotros nos educaron y tomamos en cuenta si nosotros pues retrocedemos el tiempo, tomamos en cuenta estos aspectos, cómo a nosotros nos educaron en nuestra primaria, en nuestra secundaria, cómo nosotros nos estamos desenvolviendo a nivel universitario, ese ámbito de influencia como tal. Y si todavía ya estamos ejerciendo o vamos a ejercer, pues cómo nosotros nos vamos a desenvolver, cómo nosotros nos vamos a desenvolver como tal. Entonces, el primer ámbito de influencia de un docente, pues es uno mismo, es el desenvolvimiento de forma individual como tal. Por eso es que si se fijan, pues ahí hay una pequeña imagen, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser no solo cerebro y no solo corazón, porque muchas veces pues somos uno o somos otro. Entonces tenemos que complementarnos, tenemos que ser ambos para que al final pues tengamos un buen resultado, ¿verdad? El primer ámbito de influencia que hay que tomar en cuenta para los docentes pues es el estudiante. Es el estudiante y el ambiente del aprendizaje. Claro que a nosotros como docentes nos influyen nuestros estudiantes y el ambiente donde ellos se desenvuelven, donde nosotros nos desenvolvemos como tal. Este aspecto está totalmente relacionado con nuestro proceso de enseñanza, con el proceso de aprendizaje de ellos. ¿Por qué? Porque dependiendo del desarrollo de donde ellos están desenvolviendo, pues nosotros como docentes muchas veces no nos quedamos estancados y buscamos pues cómo darles herramientas a nuestros estudiantes para que ellos se puedan desenvolver en el ambiente que ellos están. No todos los estudiantes se desenvuelven
en diferentes, en el mismo ambiente, ¿verdad? Tenemos ambientes bastante positivos, pero también tenemos ambientes negativos. Entonces, la labor del docente no solo está en quedarse estancado. La labor del docente pues está en buscarles herramientas para poderle ayudar a cada uno de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros pues veamos pues cómo este aspecto pues determina el desarrollo personal en todo su sentido, en todos los sentidos, en cada uno de nuestros estudiantes. El docente debe de cuidar mucho lo que son las relaciones interpersonales con cada uno de ellos. Entonces es importante también que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros hemos sido estudiantes, nosotros quizás alguno de nosotros está ejerciendo y no me dejarán mentir. Cuando un estudiante dice, ay no, esta materia a mí no me gusta, esta materia a mí con este maestro yo no. Entonces, a nosotros nos ha pasado también, ¿verdad? Esta materia, ay no, la LIC mucho habla, la LIC no se calla, la LIC no me deja hablar, solo a mí me pregunta. Son aspectos que los estudiantes toman en cuenta para desenvolverse. El ambiente de aprendizaje de cada uno de ellos es muy importante. Entonces, nosotros sabemos cuando un estudiante tiene como cierto rechazo a nuestra clase, a nuestra materia, y cuando no. Entonces tenemos que buscar por medio de una relación personal con cada uno de ellos, pues precisamente para construir un ambiente positivo de trabajo. Entonces es relevante que este ambiente sea de forma respetuosa, sea de forma idónea, solidaria, para que se puedan llegar a desenvolver los estudiantes como tal. Y no solo transmitir conocimiento. Por eso es que si se fijan en medio de la imagen, pues hay ahí un corazoncito, ¿verdad? Porque nosotros también no solo somos, vamos a hablar, yo hablo, transmito conocimiento, solo yo, no, sino que también tenemos que tomar en cuenta entre más yo me acerque al estudiante de forma positiva, mejor va a ser el proceso de enseñanza que pueda yo tener con cada uno de ellos. Si bien sabemos que nuestro tiempo es limitado, ¿verdad? Pero también tenemos que buscar un mecanismo para podernos acercar a cada uno de nuestros estudiantes de forma individual, de forma individual. Segundo ámbito. El segundo ámbito de influencia que nosotros tenemos como docentes, pues es la institución educativa. La institución educativa es el espacio formal, ¿verdad? El espacio formal por la sociedad para que los estudiantes reciban un conocimiento. Nosotros como docentes, pues lo transmitimos, ¿verdad? En este caso, pues es generar el saber y la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de los individuos. En este sitio como tal, en nuestra institución educativa, pues ha sido dispuesto para el desarrollo de conocimientos, pero recordemos que no solo en la institución educativa se recibe conocimiento, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que pueda recibir conocimiento cada uno de nuestros estudiantes de forma individual desde la casa, lo que se llama cuando ellos pues se autoforman y llegan a nuestra clase y nos dicen, miren, profe, miren, Lick, miren, Miss, miren, maestra, yo investigué esto por mi cuenta. Es donde él también pues puede llegar a un proceso de autoformación como tal. En la institución educativa se da la transmisión de conocimiento y es ahí donde pues tiene que haber una convivencia pacífica, tiene que haber. Realmente en la institución, ahora no, ¿verdad? Porque estamos en un proceso semipresencial o virtual, algunas instituciones todavía, pero en algún momento en las instituciones educativas, pues siempre han habido en ocasiones problemas entre estudiantes y es ahí donde nosotros como docentes tenemos que tomar en cuenta el apoyo a cada uno de ellos, por qué se está dando el problema y generar, ¿verdad?, un ambiente pacífico como tal.
donde haya pues un cumplimiento tanto de derechos como deberes de cada uno de ellos. Entonces ese aspecto también es relevante. Las tareas en las que el docente ocupa un rol determinante como un guía. Nosotros somos como un guía para cada uno de nuestros estudiantes. Aquí también fíjense que todos los ámbitos están ligados. ¿Por qué? Porque si en el primer ámbito nuestro estudiante tiene alguna dificultad en la institución educativa, nos va a buscar y va a llegar un momento en que si nosotros lo rechazamos, ahí vamos a perder una gran oportunidad de acercamiento interpersonal con este estudiante. Entonces es importante. Yo sé que nuestro tiempo pues es un poquito, está bien estructurado, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que nuestros estudiantes se puedan llegar a acercar a nosotros y nosotros tenemos que buscar pues la manera de cómo solventarle su duda y muchas veces nuestros estudiantes pues solo quieren ser escuchados, independientemente del nivel que se encuentren, solo quieren ser escuchados. Entonces es importante que haya una conexión como tal. El tercer ámbito pues es el contexto local. En este contexto local es donde pues se toma o forma parte de las herramientas y de los recursos que posee el docente, que nosotros poseemos como docentes. ¿Por qué? Porque como fuente de información se toma en cuenta el contexto local, los materiales y los recursos que determinan para el aprendizaje y el desarrollo de la didáctica. Nosotros como docentes tenemos que tomar en cuenta el contexto en forma general y también el contexto en forma local de donde nuestros estudiantes se están desenvolviendo. Pues de los dos ámbitos anteriores, tanto como del contexto local como de la institución educativa, recordemos pues que son expuestos, ¿verdad? Son exteriores como tal. Pero la acción de nosotros como docentes tiene que ocupar un lugar, ¿verdad?, predominante para el desarrollo individual de nuestros estudiantes, pero a la vez no solo predominante, sino también determinante para que el desarrollo de no solo nuestros estudiantes, sino de forma general de la comunidad, pues pueda llevarse de una forma más exitosa. Va por pasitos, la comunidad se desarrolla, posteriormente la región se va desenvolviendo y se va completando en un país de forma general, nuestro proceso de enseñanza, ¿verdad? Recordemos a un inicio que mencionamos que nosotros como docentes nos basamos en un currículo nacional. Tenemos que cumplir con ese currículo, pero a la vez nosotros pues tenemos el proceso, tenemos la alternativa de la didáctica como nosotros que desarrollamos en nuestra clase, pues darle nuestro toque, por así mencionarlo. Veamos el cuarto ámbito, el mundo. El mundo como tal es el escenario global donde está representado los tres ámbitos anteriores. Entonces es importante que si se fijan, los cuatro están relacionados. Los cuatro ámbitos influyen en nuestro proceso educativo, influyen en nuestro proceso de enseñanza como docentes. Por eso es importante que tomemos en cuenta cada uno de ellos, ¿verdad? Así como nosotros fuimos educados muchas veces y se ha escuchado decir y hay estudios que lo comprueban en que nosotros pues volvemos a desempeñar nuestra labor docente utilizando mecanismos de cómo nosotros fuimos educados, de cómo a nosotros nos enseñaron, tomando en cuenta pues aspectos quizás positivos o aspectos negativos. Ahora en día pues debemos de romper esos paradigmas que nosotros como docentes tenemos. Yo he escuchado, creo que de ustedes en tutorías anteriores, donde ustedes mismos pues han dado sus experiencias educativas, que algunas no han sido muy positivas y pues no está bien
que nosotros tengamos, ¿verdad?, que volver a utilizar estas metodologías que utilizaron con nosotros. Tendría que ser todo lo contrario, utilizar paradigmas totalmente, romper con esos paradigmas, no utilizar esos mismos métodos de trabajo. Yo recuerdo anteriormente, pues, que en primer grado, yo me recuerdo bastante en primer grado, en aquel entonces pues no miraban a bien a una persona que escribieran con la mano izquierda, ¿verdad? No sé si les ha pasado ese caso, si alguno de ustedes pues no es diestro. En aquel entonces pues no lo miraban a bien y yo me recuerdo mucho de una maestra que me trató de corregir, no de forma agradable, sino de forma pues desagradable a manera de golpes. Entonces lo negativo a uno se le queda, ¿verdad? También hay aspectos positivos que alguno de ustedes pudiera llegar a nombrar de su proceso de enseñanza en primaria o en secundaria o universitario. Lo que quiero llegar a decir y a cerrar con este punto es que nosotros no vamos a volver a utilizar las metodologías que han utilizado con nosotros. Si en algún momento esa metodología ha sido positiva para nuestra vida educativa, ok, utilicémosla, pero ¿será que esta metodología educativa que con nosotros fue exitosa podrá ser exitosa con los estudiantes que tenemos? Recordemos que los estudiantes son individuales, entonces tenemos que buscar metodologías que se adapten a cada uno de ellos o al grupo donde el estudiante pues se adapte como tal, ¿verdad? Hay grupitos también que tenemos bien focalizados. ¿Alguna duda para continuar con o algún comentario? ¿Será que ustedes se recuerdan de un aspecto positivo o quizá negativo que se dio y que influenció o está influenciando en usted en este quehacer educativo? A ver si escuchamos por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Será? Tenemos, quiero ver, 2, 4, 6 chicos por ahí. Bueno, vamos a ver por acá. Ok, díganos, Melida. Bueno, yo tal vez me aburro, ¿verdad? Que solo yo. Pero yo sí, en mi experiencia como maestra, quizás lo podría decir, y como madre de familia, lo he notado también, Ok. que para el momento de desarrollar una clase, bueno, yo trabajo en un colegio privado de acá de Sonsonate y el rendimiento es bien, bien alto. Los niños de primer grado ya saben leer y escribir el 95% quizá, cosa que en una escuela pública, que también he trabajado en una escuela pública, a veces los niños tardan hasta leer en segundo o tercer grado, ¿verdad? Para que logren una lectura fluida. Pero lo que yo sí he notado es que desde que entré a trabajar a este colegio, todo es como que, como usted lo dice, se adaptan las metodologías de acuerdo a todas las necesidades, dependiendo de los niños. O sea, para dar una sola clase, yo puedo desarrollar hasta 4 metodologías diferentes para dar una clase, para lograr que el grupo me comprenda completamente. No lo hago con una sola, porque aparte es un colegio donde se está tratando la inclusión, entonces se reciben niños de todo tipo. Y yo recuerdo fue mi primera experiencia, mi primer año en ese colegio. Tuve un niño con un déficit de atención, un caso bastante severo, podríamos decirlo, el niño medicado y todas esas cuestiones con neurólogo y todo. Y entonces con él era diferente. Y la maestra que había estado con ellos antes de mí, ella quería como que la clase la daba en general y que el niño lo entendiera así, y si no lo entendía era por su problema. Y la solución era pues que le paguen un tutor por la tarde para que le refuerce. Cuando llegué yo, no es que yo diga, ay, soy la gran maestra, ¿verdad? Pero yo recuerdo que, o sea, a mí me costó en bachillerato un poquito lo que era la matemática, y lo voy a hacer. Pero el profesor que me daba matemática en otro colegio privado de acá de Sonsonate,
se tomaba la tarea de explicar de una forma que uno entendía tan claramente. Era increíble, único él para dar matemática en todos los lugares que me conocía. Y él explicaba de diferentes formas. Y entonces eso me quedó a mí desde cuando yo estudié mi bachillerato para aplicarlo en el momento que yo comencé a ejercer. Y entonces empecé con este chico a hacerlo de esta forma. Bueno, si no me entendía de una forma, pues le explicaba de otra, le explicaba de otra, hasta la forma de lograr que él me comprendiera lo que yo le trataba de decir. Caso contrario, lo que hacían otros maestros, ¿verdad? Porque nosotros rotamos, damos como con diferentes materias. Que, bueno, el niño no entendía, no me va a entender, hay que trabajar solo. Y yo creo que es lo que la mayoría de maestros hace ahorita. No se toma la tarea de buscar una metodología que se adapte a cada grupo, porque lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo estar queriendo adaptar. Bueno, no me entendieron de esta forma, lo voy a hacer de esta forma, o con esta metodología que utilicé, solo me entendió la mitad. Ah, bueno, ya me entendió la mitad, continúo con la otra parte de desarrollo de mi contenido. Y pienso yo que no debería ser así, deberíamos de como maestros y como estudiantes que fuimos, buscar las metodologías adecuadas para que todos logren una comprensión solamente. Exactamente, tiene mucha lógica lo que su compañera nos acaba de compartir y qué bueno pues que ella tuvo un aspecto positivo de una de las asignaturas pues que se considera como la que los estudiantes rechazan, ¿verdad? Yo admiro mucho a los profesores que ejercen la asignatura de matemáticas. En algún momento yo la ejercí en un colegio privado y pues es una de las materias, yo sé que todas tienen su complejidad, pero es una de las asignaturas que los estudiantes suelen rechazar porque no han tenido buenas experiencias, porque tienen problemas de aprendizaje, porque siempre se ha manejado en nuestro contexto local, pues que la matemática es una de las materias más complicadas, así como el inglés. Y sin embargo, pues yo admiro muchísimo a aquellos docentes pues que buscan metodologías diferentes, metodologías donde el estudiante pues pueda llegar hasta aprender en forma de juego, ¿verdad? Entonces es bastante interesante y qué bueno que tuvo una buena experiencia con un profesor que la marcó positivamente, ¿verdad? Hay otros casos pues que no son así. Entonces de ahí viene lo que yo les mencionaba, romper los paradigmas que nosotros tenemos, romper con ellos totalmente y solo quedarnos con lo positivo. En algún momento pues llegamos a tener, esperaría yo, todos llegamos a tener quizá un aspecto positivo que nos marca como docentes, como alumnos. Quizás usted no se ha llegado a preguntar, o quizás sí, antes de inscribir en su carrera, si se ha llegado a preguntar, y esperaría yo, no sea de los estudiantes que pudieron haber dicho en aquel momento antes de iniciar su proceso de universidad, ay, bueno, aunque sea en esta carrera, voy a haber sido ya el ancho, aunque sea en esta me voy a meter, me voy a inscribir. No esperaría yo, sino más bien esperaría yo, pues desde antes en su proceso de bachillerato, pues usted ya llevaba, ¿verdad? Quizás la idea de que yo esto quiero estudiar, quiero ejercer, quiero, pues, tengo ese don de la enseñanza. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros pues rompamos con el paradigma como tal y y si estamos ejerciendo, pues hacerlo. Y como yo les mencionaba en algún momento, nosotros tenemos que ser entes de cambio y tenemos que ser personas que están en constante búsqueda de conocimiento. Con todo lo que ha pasado desde el año pasado hasta acá, los docentes nos tuvimos que reinventar en muchos aspectos y los estudiantes también. Los estudiantes también se tuvieron que reinventar, los padres de familia nos tuvimos que reinventar. Entonces, todos los aspectos están totalmente ligados uno de otro como tal, ¿verdad? Lo importante acá
es que perdamos y rompamos esos paradigmas negativos que tuvimos en nuestro proceso de enseñanza primaria, secundaria. Y si lo tenemos en universidad, pues también romperlo, ¿verdad? Para pues nosotros poder salir adelante y ejercer de forma exitosa. Los docentes pues tenemos que tener bien claro que nosotros tenemos ese don en un momento de darle vida a cada uno de nuestros estudiantes, pero con un comentario, con un aspecto que quizás nosotros no consideremos del estudiante y se lo digamos, con ese comentario podemos marcar también su vida. Entonces es importante que nosotros pues analicemos, ¿verdad? Bastante bien el poder que tenemos, porque es un gran poder y es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. En ocasiones, pues yo sé que nos podemos llegar a ofuscar, ¿verdad? Porque queremos, y en lo personal a mí me pasa constante, que yo quiero alcanzar muchísimo más y me estreso, pero tenemos que mantener la calma, yo sé que cuesta, y poder, ¿verdad? Poder salir adelante utilizando todas las herramientas que tenemos de lado, tenemos a la mano, y estar en constante investigación de nuestro conocimiento, ¿verdad? Bueno, ahora veamos por acá cuáles consideramos nosotros que son las responsabilidades que un docente debe tener en su campo de trabajo. Y todas las responsabilidades, miren, no son una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Las responsabilidades que nosotros como docentes tenemos son amplias. Y ojo, fíjense en la pregunta, dice, en nuestro campo de trabajo. Yo creo que en tutorías pasadas hemos mencionado que nosotros como docentes en ocasiones nos convertimos en psicólogos, nos convertimos en sociólogos, nos convertimos hasta en ocasiones en policías, nos convertimos en muchas profesiones a la vez, pero miren la pregunta tan enfocada. Responsabilidades que nosotros como docentes debemos de tener en nuestro campo. Y allí hay una imagen que yo les estoy compartiendo. Si se fijan, pues es una imagen en donde hay como un gran muro, ¿verdad? Un gran muro. En cada ladrillo de este muro, pues dice papeleo, programaciones, administración, evaluaciones, concertaciones, folletos, pedagogía, reuniones, lineamientos de nuestro ministerio o de nuestro magisterio, como le queramos llamar, proyectos. Y pues hay ahí eh, una pequeña conversación en donde dice la chica, ¿y qué? ¿Y qué le está diciendo la chica? Y el chico le está diciendo, tenías razón, porque quiero ver, porque abajo del otro lado hay alguien, del otro lado hay alguien, le dice. Entonces, ¿será que nosotros como docentes nos categorizamos de esta manera? ¿Será que nosotros como docentes queremos o tenemos más responsabilidades de la cuenta? ¿O lo hacemos pues para buscar la mejoría de nuestros estudiantes? Tenemos infinidad de responsabilidades, sin embargo, solo las responsabilidades que están relacionadas a nuestro campo deberían de ser las principales, las principales. Yo sé que tenemos muchas otras responsabilidades, pero las principales deberían de ser aquellas que están relacionadas totalmente con nuestro campo de trabajo, ¿verdad? Va más allá en nuestra labor, sabemos que en nuestra labor pues va mucho más allá del espacio del aula, del espacio de nuestro trabajo como tal. El ambiente de nuestra enseñanza-aprendizaje no solo se queda en el aula. Yo sé que muchos de profesores, bueno, de hecho, si ustedes se han fijado, ¿verdad? En noticias se han visto y se han compartido que hay muchos docentes que no solo se quedaron con aquello de, mi estudiante no tiene internet,
mi estudiante no tiene acceso a libros, mi estudiante no tiene acceso a una computadora, a un celular. Y pues, ¿qué hicieron estos docentes? ¿Qué hicieron estos docentes? Pues tuvieron que buscarse de ciertos lineamientos, de ciertas tácticas, de ciertas metodologías, pues para que el proceso de enseñanza a nivel nacional no se detuviera. Entonces, he ahí la labor y el amor que le tenemos también a nuestra profesión como tal. No era responsabilidad quizás del docente trabajar con este mecanismo de trabajo de casa en casa. Hubieran docentes que lo hicieron de esta manera. Los docentes que ejercieron en forma de colegio privado tuvieron también que reinventarse. No todos los estudiantes quizás en algún momento se conectan a sus clases. ¿Cómo las responsabilidades, poniéndolo en contexto con lo que estamos viviendo ahorita, se incrementaron, ¿verdad? Porque cuando eran nuestras clases presenciales, pues había un tiempo límite de trabajo, había un tiempo límite para estar calificando tareas, había un tiempo límite para consultas de padres de familia, pero ahora creo que las responsabilidades crecieron un poquito más y eso pues es relacionado al amor que le tenemos a nuestra profesión. Y si solo somos estudiantes, pues saber, ¿verdad? Las responsabilidades que cada uno de los docentes tiene son muy amplias. Si ustedes han analizado o van a analizar su libro para ponerlos en contexto, en la página 126 está un cuadro donde menciona algunas de las funciones docentes que tienen docentes de primero o de segundo ciclo, de primero a sexto grado. Ahí menciona pues que el cuadro es de otro país de Centroamérica, pero estas funciones se dan a nivel no solo de este país, sino que la verdad se da a nivel general. En nuestro país, pues pueda, ¿verdad? Que usted como docente, si está ejerciendo, pueda llegar a decir, en este cuadro no menciona esta responsabilidad, aquí le faltó. Pero para mencionarles algunas, pues nosotros como docentes tenemos que planear, tenemos que preparar, tenemos que impartir las clases, las lecciones que corresponden basándonos en un programa de estudio, basándonos en un programa de enseñanza, ¿verdad? Aprendizaje adaptados al nivel en el que nosotros trabajamos. Atendemos la formación de forma personalizada de los estudiantes, considerando las diferencias individuales y también las del colectivo, ¿verdad? Llevamos y mantenemos actualizados los libros de registro, que ahora se han convertido en libros de registro de forma virtual, y también compartimos esa información con nuestros responsables, ¿verdad? Comunicamos oportunamente a nuestros superiores de las ausencias de nuestros estudiantes, el progreso de nuestros estudiantes, preparamos constantemente material a desarrollar en nuestras clases. Preparamos actividades, preparamos dinámicas, preparamos diferentes metodologías de trabajo con el objetivo de aprovechar al máximo y poder ver el progreso de forma individual de cada estudiante que nosotros tenemos a nuestro cargo. También pues confeccionamos, ¿verdad? Aplicamos y calificamos pruebas evaluativas. Estas pruebas evaluativas pues nosotros las creamos, no es que nos las den ya, ¿verdad? Sino que pueda que nos den un formato, pero esa prueba evaluativa sale de nosotros, somos autores de esas pruebas evaluativas como tal y desde luego pues las evaluamos y las calificamos. Participamos constantemente en la organización y el desarrollo de actividades cívicas, si es el caso, sociales, desarrollamos en nuestros estudiantes y hasta tomamos en cuenta a la comunidad para poder realizar diferentes proyectos educativos en la zona en donde nos desenvolvemos, ¿verdad? Atendemos y resolvemos consultas a diario relacionadas con el trabajo que presentan nuestros estudiantes. Asistimos a reuniones
con nuestros superiores, con nuestros compañeros de trabajo, asistimos a capacitaciones que se nos brindan. En ocasiones buscamos nosotros mismos capacitaciones a las cuales digamos, esta capacitación me servirá. Ahora, pues de hecho tenemos muchas capacitaciones que son de forma gratuita y son accesibles para nosotros, vía Facebook, vía canal de YouTube. Entonces es ahí donde nosotros pues nos estamos autoformando también, ¿verdad? Y en los lugares de trabajo pues también nos dicen, miren, esta capacitación viene de pronto, entonces va a tener que acudir, ¿verdad? Asistimos entonces a determinadas capacitaciones durante el año y nos estamos formando, ¿verdad? Constantemente. Velamos por el cumplimiento de normas disciplinarias, ejecutamos y revisamos tareas constantemente, actividades, si le llamamos de esta manera. En nuestro caso tenemos lo que se le llama en el sistema educativo. Si trabajamos en el área de parvularia, pues es un proceso totalmente diferente, ¿verdad? Pero de primaria y secundaria le conocemos lo que se llaman actividades trimestrales o actividades integradoras, esta palabra, integradoras, en donde integramos, valga la redundancia, aspectos relevantes de nuestro programa educativo que estamos desarrollando en ese momento. Estas por mencionarle algunas, muchas otras responsabilidades que nosotros como docentes tenemos. Cuando a nosotros se nos contrata, nos dicen, estas son sus responsabilidades de trabajo, pero no solo nos quedamos con esas responsabilidades, tenemos muchas otras más que no están directamente relacionadas con nuestro campo de trabajo, pero las complementan. Entonces, es ahí donde nosotros pues tenemos, ¿verdad?, que saber cómo nos va a tocar, ¿verdad? Por así decirlo, las responsabilidades constantes. Yo sé que algunos de ustedes pueden llegar a estar pensando ahorita, le faltó esta, ¿verdad? Esta no la mencionó, esta está relacionada con lo que yo hago, puedo hacer, está relacionada con mi lugar de trabajo. Entonces, repito, son muchísimas responsabilidades que nosotros como docentes tenemos, pero lo importante acá es la organización. Si nosotros nos organizamos como tal, pues vamos a poder desenvolvernos de forma idónea para poder desarrollar cada una de ellas en el campo de nuestro trabajo. Son tantas las responsabilidades que tenemos como docentes que debemos analizar aquellas pues que son propiamente a la didáctica como tal. Acuérdense que al inicio estábamos viendo que el currículo está relacionado y los dos se complementan con la didáctica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los que están relacionados propiamente? ¿Qué responsabilidades están relacionadas propiamente a la didáctica? Bueno, la enseñanza, tenemos el aprendizaje, la evaluación. Son tres principales procesos que nosotros como docentes tenemos que tomar en cuenta como una responsabilidad que siempre la vamos a tener a lo largo de nuestro quehacer educativo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál será? Estas eran responsabilidades en cuanto a nosotros como docentes, ¿verdad? Pero también, ¿cuál será el rol del estudiante en el espacio didáctico en que él se desenvuelve? Porque es importante que también nosotros sepamos qué roles acompañan al estudiante para poder desenvolverse, ¿verdad? ¿Qué roles ellos tienen que desempeñar para que nosotros los tomemos en cuenta y podamos ayudarles a ellos como tal? Entonces, estos roles, si se fijan, el primero son las necesidades humanas. ¿A qué nos referimos con necesidades humanas? Pues bueno, básicamente acá lo que estamos hablando de necesidades humanas es el hecho de que vamos a hablar en contexto con los estudiantes. Nuestros estudiantes pues tienen necesidades fisiológicas,
tienen necesidades de estar correctamente alimentados, tienen necesidades pues del hecho de tener aspectos que se toman en cuenta para que ellos se puedan llegar a desenvolver. Por ejemplo, Maslow nos menciona, un teórico nos menciona que hay una pirámide de necesidades como tal. Primero tenemos las necesidades fisiológicas e higiénicas, que son las primeritas que tendríamos que cumplir o que saber nosotros que el estudiante tiene que cumplir. Luego, pues tenemos las necesidades de seguridad y estabilidad. Ahorita, ojo, solo le estoy hablando del primer rol de necesidades humanas. También el estudiante tiene la necesidad de aceptación, fíjense, aceptación por parte del grupo, aceptación por parte de los docentes y una vinculación con este grupo de trabajo. Entonces es importante que nosotros pues tomemos en cuenta estas necesidades que nuestros estudiantes tienen, ¿verdad? Tienen una necesidad de estima, de valoración personal. Cuando nosotros le decimos al estudiante, mire, muy bien su trabajo, dependiendo del tono de voz, dependiendo de nuestra percepción, de nuestro criterio, de nuestra palabra, ahí vamos a valorar o a desvalorar, vamos a motivar o vamos a desmotivar al estudiante. Entonces el estudiante necesita ser escuchado, si se fijan, ¿verdad? Y la principal de las necesidades humanas que nos cuesta poder llegar a alcanzar, y por eso está en la cúspide de una pirámide, es la autonomía y la autorrealización. Entonces, todas estas necesidades que yo le acabo de mencionar, algunas se puedan llegar a alcanzar mucho más rápido que otras. Pero ojo, ¿verdad? No es que vamos a llegar a alcanzar todas estas necesidades en un solo momento, sino más bien pues que lleva un proceso, ¿verdad? Un proceso de trabajo constante. Tenemos el segundo rol, que son estilos de aprendizaje. Debemos nosotros de saber que nuestros estudiantes pues no tienen el mismo estilo de aprendizaje, no captan de una manera igual, ¿verdad? ¿Cuáles serían los estilos de aprendizaje? Pues bueno, basémonos en un cuadro bastante interesante que nos comparte Honey y Alonso en su libro en la página 136. Fíjense que los estilos de aprendizaje, según ellos, pudieran llegar a ser cuatro estilos de aprendizaje. El activo, donde en este activo pues le da énfasis, marca énfasis en la experiencia concreta de las personas que están involucradas, donde tienen un estilo de aprendizaje totalmente activo, prefieren resolver problemas, estar dinámicos en equipos de trabajo, participativos, hacer presentaciones. En este estilo de aprendizaje activo, pues están totalmente trabajando de forma constante, ¿verdad? Está el estilo de aprendizaje reflexivo. En este caso, el reflexivo, pues da mucho énfasis a las personas donde prefieren observar, prefieren reflexionar, prefieren llevar su propio ritmo de trabajo y tener tiempo para asimilar lo que se le está transmitiendo, asimilarlo, analizarlo con calma. Pero muchas veces nosotros como docentes pues estamos, ¿ya entendieron? ¿Ya comprendieron? Vaya, vámonos al siguiente tema. Pero no todos se entienden de la misma manera, no todos aprenden de la misma manera. Entonces es ahí donde pues yo sé que tenemos que cumplir con un programa de estudio, ¿verdad? Pero también no todos van a tener el mismo estilo de aprendizaje como tal. Está el estilo de aprendizaje teórico. En este estilo de aprendizaje teórico, pues es aquel donde los estudiantes prefieren situaciones claras, situaciones concretas. ¿A qué me refiero con eso? Pues que en este caso el estudiante lleva una estructura, es aquel que le dice, profesor, y ahora no va a haber cuestionario para el examen.
¿Por qué? Porque tienen una estructura de trabajo. Si los acostumbramos a una metodología de trabajo, no se van a poder adaptar a otra metodología de trabajo, porque ellos son del tipo de estudiantes donde está bien estructurada de forma recta, por así decirlo, su desempeño de aprendizaje. A este tipo de estudiantes se les dificulta mucho la improvisación. No pueden llegar a poder expresarse de forma emocional, no pueden llegar a expresar sus sentimientos. Y el cuarto estilo de aprendizaje, pues es el pragmático, ¿verdad? En este caso, el pragmático, pues es aquel estudiante donde experimenta de forma activa. Es muy curioso. Sus aplicaciones pues son de forma práctica, sus ideas son de forma dinámica. Las personas con ese estilo de aprendizaje pues prefieren aprender de forma ejecutando el trabajo, técnicas de trabajo como tal, experimentando, practicando. Y en este caso, pues a este tipo de estilo de aprendizaje pragmático, a los estudiantes que tienen un estilo así, pues se les dificulta poder aprender cosas que no tengan una ejecución técnica, que no puedan poder trabajar de forma manual en la mayoría de casos. Entonces, seguir instrucciones claras se les dificulta también. Esos son 4 estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que tomamos en cuenta el aspecto 2. Ahora bien, las inteligencias múltiples, creo que hemos llegado a conocer lo que es una inteligencia múltiple, pues son teorías, ¿verdad? Donde el principal precursor de estas 7 teorías, que es Howard y Gardner, nos habla de que los estudiantes pueden llegar a tener inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, espacial, la física y kinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista, fíjense. En este caso, las inteligencias múltiples, lo que pudiéramos llegar a tomar en cuenta es que en nuestro currículo a nivel nacional y a nivel mundial en algunos casos, se le toma mucho en cuenta a 2 de estas principales inteligencias, solamente a 2, imagínense. ¿Cuáles son? Le damos mucha importancia a la inteligencia lingüística, porque es donde el estudiante se desarrolla de forma verbal, y le damos mucha importancia a la inteligencia lógico-matemática. Pero ¿qué pasa con las demás? Si un estudiante no desarrolla estas 2 inteligencias que yo les acabo de mencionar, pero sí desarrolla una inteligencia musical, ¿qué podemos nosotros como docentes llegar a hacer con esa inteligencia musical? Tenemos nosotros que buscar un mecanismo pues, para poder adaptarlo, ¿verdad?, a nuestro proceso de aprendizaje como tal. Entonces es importante que nosotros conozcamos y de hecho, pues no tenemos o no tendríamos que tener ninguna preferencia por alguna inteligencia en específico, sino más bien buscar el desarrollo de cada una de ellas. Por mencionarles un ejemplo, ustedes puedan llegar a visualizar en su proceso de aprendizaje con estudiantes, donde un estudiante sea mucho mejor expresivo, pintando, declamando, escribiendo una composición, pero al momento de ejecutar algún ejercicio matemático o algún proceso de ejecución que pueda llegar a utilizar sus manos o sus pies de forma motora, para ponerlo en contexto, la materia quizás de educación física en nuestro quehacer educativo, no puedan llegar a desenvolverse en estas materias, ¿verdad? Entonces, que el rol importante de nosotros está en poder detectar qué inteligencia o varias inteligencias múltiples que nuestros estudiantes puedan estar desarrollando. No darle mucho, darle la importancia necesaria, ¿verdad?, a la inteligencia lingüística y lógico-matemática, pero no dejar de lado todas las demás. Si conocemos
preferencias de nuestros estudiantes, podemos planificar estrategias de enseñanza para un mejor aprendizaje, fíjense. Entonces es aquí donde voy a retroceder y se recuerdan que yo les mencioné que es importante tener una conexión interpersonal con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir conocerlos mejor y saber qué metodologías de enseñanza-aprendizaje podemos llegar a utilizar a lo largo de su proceso educativo con ellos, ¿verdad? Y la cuarta o el cuarto rol de nuestros estudiantes, pues es las necesidades educativas especiales. Se define como un conjunto de medidas pedagógicas debidamente estructuradas. En este caso se ponen en marcha pues porque hay estudiantes que tienen cierta dificultad de poder acceder a una escuela por algún impedimento físico, y también tenemos estudiantes pues que tienen un coeficiente intelectual mucho más elevado, ¿verdad? Que otros. Quizás no lo hemos detectado porque quizás el estudiante se aburra. Entonces nosotros ese rol tenemos que visualizar muy bien, observar a cada uno de nuestros estudiantes, porque en ocasiones podemos llegar a tener ahí un estudiante sobresaliente y se está aburriendo con lo que le estamos colocando. No toma interés, no toma empeño, y quizás ni sus propios padres o las personas encargadas de él sepan del potencial que ese estudiante tiene, ¿verdad? En este caso, no se le puede negar el derecho a la educación a ningún estudiante, a ningún niño, a ninguna niña, a pesar de que tenga alguna necesidad educativa especial. Entonces, es ahí también donde ha habido mucho auge en cuanto a quizás 10 años para acá, donde pues nosotros como docentes detectábamos quizás, ¿verdad?, cierto comportamiento en alguno de nuestros estudiantes, y pues lastimosamente muchos padres de familia no lo visualizan en la manera en que nosotros queremos llegar a ayudarlos. Eso no quiere decir que nos vamos a detener. Por eso, si se fijan, al inicio yo les mencionaba que nosotros como docentes en ocasiones hasta de psicólogos, ¿verdad?, podemos llegar a fungir. No somos psicólogos, pero sí podemos llegar a detectar como ciertos rasgos diferentes, especiales en alguno de nuestros estudiantes, y pues es ahí donde nosotros tenemos que buscar cómo poder ayudarle. Y la primera herramienta, desde luego, pues sería poder platicar con sus encargados, ¿verdad? Poder conocerlos de frente, de la viva experiencia de ellos, pues si ellos están al tanto, ¿verdad?, de la situación que a ellos les compete. Entonces, esos cuatro roles son indispensables en el espacio didáctico en el que nuestros estudiantes se desenvuelven, ¿verdad? Bueno, ya como para ir finalizando, pues tenemos, no sé si hay alguna duda en cuanto a los roles o algún comentario en cuanto a los roles que nuestros estudiantes tienen. Quizás, hoy sí creo que ya lo pude yo captar, yo viví, yo tengo una experiencia, o ya sé cómo trabajar y qué necesitan nuestros estudiantes para poderse desenvolver en un proceso didáctico, ¿verdad? Los procesos educativos didácticos básicos para la enseñanza pues están divididos o están basados en estos tres pilares que yo les estoy presentando. Estos tres pilares pues son indispensables. Hagan de cuenta que es una torre y yo no puedo quitar un bloque, porque los demás se caen, ¿verdad? Independientemente de quién está en la base, si tenemos en el bloquecito a la evaluación, si yo quito la evaluación, pues el aprendizaje y la enseñanza se pierden, ¿verdad? Si yo quito el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación se caen también. Por eso es que son tres pilares básicos. No podemos desligar uno del otro. Estos tres pilares son estrategias
y actividades que deben de facilitar en nuestros estudiantes un proceso ideal para que la enseñanza de ellos pues sea de forma óptima, ¿verdad? Tomando en cuenta pues nuestra acción didáctica como docentes, que consiste el primer pilar. La enseñanza, chicos, se desarrolla en diferentes momentos. La enseñanza no se desarrolla para que pues lo pongamos en contexto de la noche a la mañana, como decimos, ¿no? La enseñanza pues lleva un orden de planeación, lleva 4 aspectos. La planeación, nosotros tenemos que planificar, es parte de nuestro currículum como tal, es parte de nuestro contexto, tomando en cuenta lo que nos rodea, el ambiente que nos rodea. Ese es el primer punto, la planificación. Posterior, tenemos que tomar en cuenta la práctica. Lo que nosotros planificamos, lo tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Pero en la práctica surgen diferentes características. La intencionalidad de nuestra práctica educativa, la comunicación, la motivación, la función mediadora que nosotros tenemos como docentes, la representación cognitiva que nosotros le damos a cada uno de nuestros estudiantes en la práctica de nuestra clase, por así mencionarlo, y también la elaboración de material didáctico, la elaboración de material constante. Estas características las tenemos que tomar en cuenta para la práctica de nuestro desarrollo didáctico como tal. El tercer punto es la evaluación. En la evaluación, pues, puede tomar en cuenta diferentes aspectos evaluativos, ¿verdad? Recordemos que la evaluación en nuestro sistema educativo se basa en evaluación formativa, sumativa y diagnóstica. Y también está ligado lo que es la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Lo que quiere decir que la planificación de nuestra clase, recordemos acá, pues que está relacionado también un poquito con nuestra tarea 2, porque dependiendo de nuestra planificación, vamos a llevar a cabo estos 4 momentos. La planificación, la práctica, la evaluación y el cuarto punto es la mejora. En este cuarto punto de la mejora es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta aspectos que son como de análisis para pues poder mejorar para bien el proceso que hemos llevado a cabo. En este caso pues puede ser que le llamemos un refuerzo también, un refuerzo escolar, porque nosotros hemos detectado en qué necesitan pues nuestros estudiantes mejorar previamente después de un proceso de evaluación, ¿verdad? El punto 2, el aprendizaje, pues el aprendizaje es un proceso por el cual el individuo se apropia del conocimiento en diferentes dimensiones, ¿verdad? En sus diferentes dimensiones como tal. En este caso, pues en el aprendizaje recordemos que puede ser activo, puede ser pasivo y actualmente en nuestro quehacer educativo, el aprendizaje que los chicos deberían de estar recibiendo tendría que ser totalmente activo. No tendríamos que tener en estos momentos un proceso de enseñanza tradicional, sino que tiene que ser un proceso activo donde el estudiante participe, donde el estudiante se desenvuelva y tenga mucho más protagonismo que el docente en sí. El docente, recordemos que debe de convertirse solo en una guía, en un tutor, ¿verdad? Sino más bien el proceso del aprendizaje como tal tiene que ser el principal protagonista, el estudiante como tal. El estudiante tiene que ser el principal precursor, ¿verdad?, de su conocimiento. Y es ahí donde el conocimiento, pues el estudiante lo va adquiriendo de diferentes maneras, ¿verdad? Es importante también que lo tomemos en cuenta. El docente debe propiciar esta adquisición de aprendizaje utilizando diferentes actividades por medio de diferentes medios, ya sean físicos
o ya sean mentales, ¿verdad? Ahí tomamos en cuenta lo que es un proceso de ejecución también, porque recordemos que hay estudiantes que son mucho más prácticos al momento de ejecutar su proceso de aprendizaje. Fíjense que en su libro, en la página 146, habla de hecho de ciertos aspectos importantes a mencionar en un gráfico donde menciona pues el proceso del aprendizaje que se tiene en un niño, en una niña, desde que nace. Entonces está bastante interesante porque menciona que el desarrollo de la motricidad se da a cabo desde su nacimiento hasta los 8 años. Los que son maestros o los que estamos estudiando para maestros en un nivel inferior, creería yo que tienen mucha responsabilidad, porque en estos grupos de clases, en estos grados tan pequeños, es donde están los principales procesos de aprendizaje motor, emocional, de vocabulario, de lógica matemática, de diferentes inteligencias múltiples, porque es ahí donde los niños empiezan a desenvolver sus diferentes inteligencias, su vocabulario, su destreza, su habilidad. Entonces es importante que conozcamos, ¿verdad?, cuáles son estos procesos de aprendizaje, y la mayoría se da desde su nacimiento de los niños o niñas hasta alrededor de unos 8, 9, máximo 10 años. Sabían que para tener el conocimiento, según la teoría, pues menciona que para tener el conocimiento de un segundo idioma o hasta de un tercero, pues tendría que ser su experiencia de aprendizaje antes de los 10 años, porque es donde dicen que el cerebro pueda llegar a adquirir muchísimo más conocimiento que cuando ya se es adulto. Cuando ya se es adulto, pues menciona que el proceso de aprender un nuevo idioma es mucho más complicado. Sí se puede, pero es mucho más complicado que cuando estamos en una etapa de niñez. Y el tercer punto o el tercer pilar sería la evaluación. La evaluación se debe basar en la pedagogía, en la pedagogía social e institucional, ¿verdad? Acordémonos que la evaluación tiene 3 conocimientos importantes: el conocimiento conceptual, el procedimental y el actitudinal. Y según nuestro sistema educativo, pues toma en cuenta las competencias, ¿verdad?, que el estudiante debe de lograr de aprender. Tiene que cumplir con un mínimo de competencias que el estudiante debe de comprender y de construir en relación al conocimiento previo que el estudiante tenga con lo que se está esperando que el estudiante aprenda en este momento, aprenda en el momento en el que nosotros lo estamos impartiendo, ¿verdad? Ese conocimiento como tal. Básicamente, ahí tenemos pues los 3 principales pilares del proceso educativo didáctico. De esa manera, pues vamos ya cerrando para darles oportunidad si tienen alguna duda o algún comentario respecto a la tarea 2. Y vean ahí el mensaje con el que nos vamos esta mañana. Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría en sus pupilos. Nosotros tenemos ese don de que nosotros podemos activar esa curiosidad en cada uno de nuestros estudiantes, en cada uno de nuestros pupilos. Pero si lo detenemos, si lo estancamos, pues ya ese estudiante ya no va a poder avanzar. Por eso es muy importante nuestra labor educativa, ¿verdad? Nuestra labor como docente o como futuro docente. ¿Ok? Espero se vayan con este mensaje. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Y me gustaría pues que tomen en cuenta lo que es la tarea 2. Miren,
La tarea 2 está programada para el viernes 30 de abril a las 11:55 y este mismo archivo es el que ustedes me van a compartir. Por acá, pues la primera parte de la tarea es que ustedes tienen que planificar una clase como tal. El tema teórico es libre, pero de preferencia tiene que ir orientado a la asignatura, a nuestra asignatura, ¿verdad? Tiene que completar 4 semanas de estudio. También ahí ya puede descargar usted lo que es la ruta de aprendizaje, en este caso llamada en ocasiones también como carta didáctica, porque en ella se está planificando o debe de planificar las 4 semanas de estudio de su unidad. Visualicen por favor muy bien lo que es la lista de cotejo. La lista de cotejo que se va a tomar en cuenta para evaluar su actividad, ¿verdad? Hay que analizarla detenidamente, por favor. Cuando usted haya desarrollado lo que es la actividad 1, pues va a poder desarrollar la actividad 2, porque en la actividad 2 le solicita lo que es un video explicando y defendiendo de forma virtual la planificación de su clase. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen